Trabajar con los datos relacionados a tu negocio puede sentirse un poco abrumador cuando hay mucha información. Las hojas de cálculo te permiten dividir estos datos en información útil y puede ahorrarte mucho tiempo en el proceso. Durante esta lección cubriremos los beneficios de usar hojas de cálculo e introducir funciones básicas, y explicaremos cómo estas funciones se pueden utilizar para ayudarte a manejar datos específicos. Comencemos por lo básico. Una hoja de cálculo se define como una aplicación de software interactiva diseñada para organizar, analizar y almacenar datos. En pocas palabras, las hojas de cálculo crean una cuadrícula de datos, utilizando un principio de filas y columnas. Una vez que los números se agregan a la hoja de cálculo, puedes utilizar herramientas y funciones automatizadas para analizar la información y encontrar las respuestas que buscas. Softwares de hojas de cálculo como Microsoft Excel, hojas de cálculo de Google y números de Apple son increíblemente útiles cuando se trata de grandes cantidades de datos, tales como presupuestos financieros, planes de proyectos y bases de datos. Por ejemplo, si estuvieras a cargo de recopilar la información del censo de una ciudad, puedes utilizar una hoja de cálculo para rastrear las direcciones, nombres, fechas de nacimiento y cuánto tiempo han vivido en la ciudad. A continuación, puedes aplicar un filtro para calcular cuántas personas son menores de 4 años, que sería una valiosa información al planificar la capacidad de una escuela. Estas son algunas de las características clave que hacen que las hojas de cálculo sean beneficiosas. La información puede ser presentada de diferentes maneras. Por ejemplo, podrías producir un gráfico de la población, basada en género, o una tabla que muestra los diferentes grupos de edad que asisten a los clubes deportivos locales. Las herramientas de filtrado te permiten organizar rápidamente tus datos en un orden específico, ya sea por orden alfabético o por fecha. No todo en una hoja de cálculo es solo un número simple. Porcentajes, moneda, fechas y la duración son solo algunos de los formatos comunes que puedes utilizar dependiendo de tus datos. Las funciones se pueden utilizar para recalcular instantáneamente los valores basados en un cambio. Aplicado al ejemplo del censo, podrías crear una fórmula que calcularía automáticamente la edad media de la ciudad en cualquier punto en el tiempo. Cada software viene con diferentes fórmulas y funciones, pero las más básicas están disponibles en todos. Observemos algunas funciones que podrían ayudarte a organizar y dar sentido a los datos del censo. La función suma te permite calcular el total de 2 o más celdas de la hoja de cálculo. Esto es útil si quieres saber el número total de personas en la ciudad. Promedio devuelve el promedio de los números seleccionados. Se podría utilizar para calcular la edad media de la población de la ciudad. La función contar cuenta cuántas veces ocurre un determinado valor. Por ejemplo, el número de personas que han vivido en la ciudad durante 3 años o menos. Esto podría darte una buena indicación de la cantidad de personas que se trasladan a la ciudad. Ahora que hemos explorado cómo las hojas de cálculo pueden ayudarte a administrar y analizar tus datos, pasa algún tiempo considerando cómo podrías utilizarlas en tu escenario empresarial. Explora qué funciones pueden ahorrarte tiempo y qué características de la hoja de cálculo pueden poner tus datos y conocimientos a buen uso.